En el apartado A nos dicen que tenemos esta red. Por esta red circula agua a 15 bar y 320 grados. Nos dicen que tenemos este depósito con un volumen de 0,6 metros cúbicos inicialmente vacío. Nos dicen que en un determinado instante se abre la válvula y el depósito se va llenando con agua hasta que la presión del depósito alcanza la correspondiente a la línea de suministro, es decir, 15 bar. Nos piden calcular la temperatura final del proceso y tener cuidado, no pongáis que la temperatura final es esta es la temperatura de la línea de suministro. La temperatura final, como veis, da mayor, lo vimos en las diapositivas. Entonces, para hacer este ejercicio tenéis que aplicar la ecuación de conservación de la masa, ecuación de conservación de la energía, y al final llegáis a esta expresión que es la que tenemos que poner en ES. Es decir, la energía interna final es igual a la entalpía de entrada. Entonces vamos a escribir el código. Datos que nos dan, bueno, nos dicen que la temperatura de entrada es igual a 320 grados centígrados, entonces lo vamos a poner así. Presión de entrada, P 15 bar. Y vamos a tener que ir a tablas. Si ponéis la presión en bar, ES por defecto la tiene en kilopascales, entonces tenéis que pinchar en este icono, SI, y en unidades de presión poner bar. Damos a OK. Y cuando necesitemos alguna propiedad de las tablas de la librería de ES ya entiende que estamos poniendo la presión en bar. No llega únicamente con poner aquí bar, también tenéis que ponerlo aquí. Bueno, entonces, más datos, presión final, 15 bar. Vamos a calcular la entalpía de entrada, entonces vamos a ir a la librería, pinchamos en este icono, Thermophysical Properties, entalpía, enthalpy, agua, vamos a coger water, datos que tenemos la presión y tenemos la temperatura, entonces lo dejamos por defecto, temperatura, presión, le damos a Paste, le vamos a llamar HE, vamos a editar esto, T igual a TE y P igual a PE. Si queréis comprobarlo, le dais a este icono, a Solve, y ES os tiene que calcular la temperatura, la entalpía de entrada, 3081 kilojulios partido de kilogramo. Ahora vamos a poner esa ecuación, U2 es igual a HE, tenemos que decirle que es U2. Vamos a ir otra vez a la librería, U2 es la energía interna de agua, y vamos a dejar temperatura y presión. Entonces U2 es igual a energía interna, a T igual a T2 y P igual a P2. Podéis pinchar en este icono, comprobar ecuaciones. Se nos dice que tenemos 6 ecuaciones y 6 variables o 6 incógnitas, lo cual está correcto. Siempre tenéis que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Vamos a darle OK y vamos a darle a resolver. Pues veis que el programa nos da la temperatura final 477,1. Nos avisa de un error de unidades, nos lo indica aquí en rojo. Damos doble clic y vemos que estas unidades son grados centígrados, entonces ahora veis que nos indica que no tenemos problema de unidades. Ahora vamos a pasar al apartado B. Nos piden también calcular la temperatura al final del proceso, pero en este caso entre el depósito y la red nos colocan una turbina y nos dicen el trabajo que desarrolló esa turbina a lo largo del proceso es de 400 kilojulios. Entonces tenéis que hacer lo mismo, aplicar ecuación de conservación de la masa y ecuación de conservación de la energía y al final llegáis a esta expresión que es la que vamos a poner. Entonces esta ecuación ya no se cumple, U2 ya no va a ser igual a HE, vamos a necesitar el trabajo de la turbina, 400 kilojulios, vamos a necesitar el volumen del depósito, 0,6 metros cúbicos. Vamos a escribir esta ecuación, el volumen específico que aparece en este denominador y en este denominador lo vamos a obtener de la librería de propiedades, volumen, aquí está, entonces le damos a Paste, le vamos a llamar por ejemplo V2, es igual a volumen específico de agua, a T igual a T2 y P igual a P2. Si queréis le dais a este icono,
Veis que tenemos 8 ecuaciones y 9 variables. Como os dije antes, tenemos que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Nos falta una ecuación. ¿Cuál es esta que vamos a escribir a continuación? Entonces vamos con ello. Entonces tenemos que este 0,6, bueno, lo estoy llamando V, entre volumen específico de agua 1500 kilopascales y temperatura T2. Esto es V2 y multiplicado por la energía interna en el estado 2, es decir, por U2, es igual a menos el trabajo, menos 400, más esta expresión 0,6, que es el volumen, entre el volumen específico en el estado 2 y por la entalpía de entrada H. Le damos a resolver y vais a ver que pasa un detalle. El programa no converge, son métodos numéricos, aunque hagamos las ecuaciones correctamente, aunque lo comprobamos aquí, tenemos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, puede ser que al programa le cueste encontrar la solución. En ese caso tenemos que ayudarle y, por ejemplo, en este caso es muy sencillo, os lo pongo aquí, simplemente indicando que todas las variables son positivas, es decir, que no hay ninguna variable negativa, ya le estamos ayudando bastante al programa y veis que va a ser capaz de obtener la solución. Entonces pinchamos en este icono y le indicamos que todas las variables son positivas, es decir, el mínimo para cada variable, en vez de ser menos infinito, en este caso va a ser 0. Vamos a darle a OK, vamos a darle a calcular y veis que ya tenemos la solución, la temperatura final 397,2 grados. Ese me dice que no tenemos problema de unidades, está todo correcto. Es posible, según como hayáis escrito las ecuaciones, según la versión de S que tengáis, que todavía no os converja. Si todavía no os converge, tenemos que editar estos valores guess, que son valores aproximados que pueden andar cerca de la solución. Entonces, por ejemplo, si ponéis T2 en 400, en 300, 500, es decir, un valor que se acerque a la solución, le estáis ayudando al programa a converger. Entonces le damos a resolver y veis que también nos da la misma solución.